por lo menos el campo vuelve a tener voz y se le escucha. Bueno, la segunda parte no la tengo tan clara, ¿eh? Que tenga voz, sí. Que grite también, que se le escuche, habrá que irlo viendo. De momento hemos visto que le escucha aquel que no pinta nada, porque es la oposición, que no sirve para mucho esto. Lo que te interesa es que te escuche el gobierno, porque si la oposición siempre te escucha. Sí. Y si cambiaran las tornas, la oposición nueva también te escucharía. Eso es una realidad. Yo creo que esta marcha, esta concentración y protesta de este fin de semana hay que enmarcarla dentro de lo que es la campaña electoral, porque hay elecciones el 13 de febrero en Castilla y León, donde este sector pues, tiene un peso específico muy importante, y después de los ataques del gobierno, del ministro de Consumo, pues claro, se sienten absolutamente agraviados. Y hay que recordar una cosa, yo creo que es muy significativa. En la pandemia, sobre todo en la primera parte, a este sector se le consideró esencial, y lo es, porque lo es decir, lo sigue siendo durante la pandemia, cuando no estemos en pandemia. Si dejaran de funcionar, no podríamos comer, es decir, se pararía por completo y el problema, pues imaginad cuál sería, evidentemente, ¿no? Es un sector, o son unos sectores, porque se han juntado varios sectores, todos del mundo rural, absolutamente imprescindibles y esenciales dentro de lo que es la economía y la vida diaria de las personas, y se sienten agraviados por esas leyes, decían, en las que no se están contando con ellos, esa normativa con la que no se está contando con ellos, y por una serie de ataques gratuitos, ideológicos, porque son ataques ideológicos, de comer lechugas, dicen ellos, lo decían ayer, estos comen lechugas que nos quieren decir lo que tenemos que comer y lo que no. Bueno, pues evidentemente detrás de esos ataques hay una ideología que quieren imponer. No solamente quieren imponer al conjunto de la sociedad, sino sobre todo marcar de manera negativa a un sector tan importante como este. Hacían también una recomendación estos representantes del sector agrícola, ganadero, de la caza y demás, que es que cuando se compre algún producto, que nos fijemos también si es producto nacional. Yo creo que es un pequeño detalle que muchas veces no nos fijamos, pero que a lo mejor también es una ayuda para ellos, vamos, a lo mejor seguro es una ayuda para ellos. Y muchas veces compramos sin fijarnos de dónde proceden, y tenemos calidad en España para dar y tomar, ¿no? Entonces, con fijarse en eso seguramente sería una ayuda muy importante para ellos. Hombre, yo creo que se trata, desde luego, de frenar la erosión que sufre el campo en España, que yo creo que va a tener reflejo en las elecciones, no sé en qué proporción, ¿no? En las elecciones autonómicas en Castilla y León, es decir, la pendiente declinante que tiene y la cantidad de problemas que tiene. Ha subido el gasóleo el 24% el año pasado, la electricidad ha subido el 73%. Cambian la reforma laboral y el tema de los temporeros, que es una figura esencial en el campo, se elimina y se sustituye por un contrato a 90 días, ¿no? No prorrogable y no flexible, ¿no? Bueno, es decir, eso desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista, digamos, de lo que afecta a los intereses del campo, pues la ley de cadena alimentaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues que pide una cosa que es evidente, ¿eh? Que no se pueda vender por debajo de los costes de producción, ¿no? Es decir, los costes de producción del productor inicial, que es el agricultor, ¿no? Entonces, bueno, pues y eso, y de ahí para arriba. Es decir, las importaciones que autoriza la Unión Europea, pues como ha dicho Isabel antes, pues con productos que no, vamos, con productos de países que no tienen ni normativa sanitaria, ni laboral, ni nada, y que sin embargo no tienen ningún control, y lo único que hacen es bajar los precios, ¿no? Sin control. Es decir, y luego también temas como la tauromaquia, que también está representada en esta manifestación, ¿no? de protegerla como patrimonio cultural español, según dice la ley de patrimonio histórico. Además, se trata también de cumplir la ley. Es decir, hay unas de perspectivas, es muy amplio el tema del campo, pero la clave está primero en tomar conciencia de lo que está pasando allí y no hacer políticas, como decía bien Mariano antes, absolutamente radicales ideológicas, ¿no? Es decir, que no tienen nada que ver con la realidad, sino escuchar a la gente allí. Los problemas son muy concretos y lo que hay que hacer es gobernar razonablemente, ¿no? Y este es un tema que yo creo que es donde, en fin, que depende de muchas cosas, porque ahí está la vida. Es el 84% del territorio, como se ha dicho hace un momento, y los intereses pues son muy importantes y nos estamos jugando muchas cosas, ¿no? Que afectan un poco al ser de España también, ¿no? Sí, yo creo que acabas de dar casi al final en una clave que es curioso, que este gobierno no acierta a entender, que es escuchar. Porque no solamente le pasa al sector del campo, le pasa a cualquier sector. Hables con cualquier sector desde la pandemia hasta acá, y por no hablar de antes, y te encuentras con profesionales que dicen que no les ha escuchado nadie, ni en la educación, ni en las empresas, ni los que hacen los ERTE, nadie ha sido escuchado. O sea, que parece como que una serie de señores iluminados con ideas previas
decidieran que saben lo que hay que resolver para acabar estropeándolo todo. Sí. Y claro, el sector del campo, como también decía Mariano, ha sido clave, porque si ese sector desaparece, la pandemia hubiera sido horrible. Imaginaos que además de no poder salir de casa, no hubiera habido productos para comprar en los supermercados, que es el gran miedo que todo el mundo tenía. Que la autosuficiencia. De hecho, se vaciaron corriendo. Sí. Y eso no nos faltó nunca, ¿no? Con lo cual es un sector que habría que más bien cuidar. Es evidente que siempre que importes a precios peores de lo que están produciendo en España, pues vas a estar destrozando un sector. Y eso ocurre tanto en la leche como en las frutas, etcétera, etcétera. Eso parece que es evidente, ¿no? También nos podíamos plantear por qué tienen estos costes, porque tampoco se entiende muy bien. Y hablando con agricultores, me he encontrado con un problema que no acabo de entender, pero que existe, que es que se les compra a un precio absolutamente miserable. Cuando llega al consumidor final, que somos nosotros, el precio se ha multiplicado por bastante. Entonces dices, hombre, que eso se supone que es que ha habido mucha gente que come en medio, cosa que es verdad, hay mucha gente que come en medio. Entonces ellos te dicen, la manera de quitar eso sin hacer destrozos es que vendamos directo al consumidor, ¿vale? Y entonces te encuentras que vas directo al productor y te cuesta el mismo precio que ahora mismo está en el... Entonces dices, ahora sí que no entiendo nada. O sea, si vosotros, productores, queréis, que consideráis que se os paga fatal y que se multiplica por mucho cuando me llega a mí consumidor, ¿por qué no hacéis un sistema de venta directa, pero aunque no os paséis a sumar todo lo que ganan los de en medio? Pero me imagino que será también porque los costes de producción que pueda asumir alguien a pequeño nivel no será lo mismo que una gran empresa, ¿no? Ya, pero si ellos venden, vamos a sumar, es que no quiero dar datos porque no lo sé, pero supongamos que el tomate va a 0,5 a 0,15 céntimos el kilo. Y yo lo compro por las grandes plataformas que hay por internet y me llega a 3 euros y en el supermercado está a 2,5, pues tenemos un problema. Porque probablemente si a ellos se lo compran a 0,15, si lo vendieran a 1 más transporte, ganarían algo más. Entonces, me parece que en este mundo todo el mundo tiene que hacer sus deberes. No solamente unos, ¿eh?